A hablar de la auxiliar 8, la última del semestre, la vamos a hacer en forma remota. La idea es hacer la clase, conversar lo que es la clase y después subir en las pautas de los ejercicios, ya que mi letra con el mouse no es pésima, así que mejor les subo el desarrollo y ahí ustedes lo pueden ver con calma. Bueno, lo que el tema de hoy día es peligro sísmico y pronóstico de terremotos. Lo primero que tenemos que hablar es el catálogo sísmico. Este corresponde a una colección de los eventos sísmicos que han ocurrido en cierta zona a lo largo de alguna ventana de tiempo. Estos catálogos buscan caracterizar la actividad sísmica temporal y espacialmente dentro de una zona. Y un buen catálogo debe contener todas estas cosas: hipocentro, intensidad de magnitud, aceleración, velocidad de desplazamientos, caída de esfuerzo, momento sísmico y mecanismo de foco. Es decir, tiene que tener totalmente identificados todas las variables importantes que uno estudia en la sismología. El catálogo sísmico, por lo tanto, dependiendo de las magnitudes de la que uno va a estar hablando, se puede considerar si está completo o no. Es decir, uno podría decir que un catálogo no está completo, sería poco confiable la estadística a la que uno podría hacer a partir de los datos que tiene el catálogo. Es decir, si yo tengo un catálogo de 5 o 10 años, por ejemplo, y trato de ver estadísticas para plazos muy largos, va a ser muy poco confiable mi resultado. Entonces, aquí Barrientos, en 1981, propuso estos periodos de tiempo para poder tener un criterio de si un catálogo estaba completo o no. En particular, obviamente, para magnitudes menores, el periodo de completitud para el catálogo es mucho menor, y a medida que va subiendo la magnitud, como pueden ver, va subiendo también el periodo necesario para cumplir la completitud. En particular, centrémonos, por ejemplo, en las magnitudes mayores que 8, que son 170 años, y en el caso chileno, el Servicio Sismológico Nacional empezó su funcionamiento el 1 de mayo de 1908, o sea, hace menos que 170 años. Por lo tanto, se tienen registros previos de los terremotos antes del Servicio Sismológico Nacional, pero no cumplen con las características de tener mecanismo de foco, los desplazamientos, el hipocentro, la caída de esfuerzo. Entonces podríamos decir que nosotros para Chile no cumpliríamos el criterio que propuso Barrientos para la completitud del catálogo que podríamos tener. La siguiente temática que vamos a tocar es la ley de Gutenberg-Richter. La ley de Gutenberg-Richter es una ley empírica y tiene la gracia o el poder de describir cómo van a ser la frecuencia de los terremotos en función de ciertos parámetros que van a depender de la región que se está estudiando. En particular, se puede leer como la cantidad de eventos que exceden la magnitud m, es decir, cierta magnitud hacia arriba, la cantidad de eventos de cierta magnitud o mayor, dentro de determinada región, dado cierto tiempo, va a estar regida por esta ecuación de la recta con la frecuencia aquí metida dentro del logaritmo. Como les comentaba, esta relación es empírica. Esto quiere decir que se ha medido y se ha descrito esta ley por datos reales y no por datos teóricos. A y B van a ser las constantes de esta recta que vamos a dibujar y son constantes regionales, es decir, van a depender del lugar. B siempre va a ser por convenciones positivo, cosa de que aquí la recta tenga pendiente, o sea, que menos Bm sea negativo, y por lo tanto esto aquí deja explícitamente que la pendiente va a ser negativa. ¿Por qué la pendiente es negativa? Por supuesto que al tener terremotos de mayor magnitud, la frecuencia es menor, así que hace total sentido que la pendiente de esta recta sea negativa. A medida que aumenta la magnitud, baja la frecuencia. Como nosotros podemos definir la frecuencia, es trivial definir el periodo de retorno como 1 sobre la frecuencia. Entonces el periodo es 1 sobre la frecuencia. Y por lo tanto nosotros podemos, a partir de la ley de Gutenberg-Richter, por ejemplo, despejar la frecuencia, o cuando elevando 10 elevado a x se puede despejar. Y aquí podemos tener despejada la frecuencia para algún terremoto de alguna magnitud
o mayor a m para los parámetros A y B que recuerden que dependen de la zona. Aquí nosotros podemos ver un gráfico de la ley de Gutenberg-Richter para un caso real. Noten que para las magnitudes altas, las magnitudes de cuerpo 3, 4, 5, 6, número acumulado de sismos, recuerden que esta escala, esto es una recta porque aquí este eje es logaritmo, está en escala logarítmica, por lo tanto se ve como una recta. Ahora quiero que noten que para las magnitudes grandes se ajusta bastante bien, pero llega a cierto punto alrededor de la magnitud 4.5, que esto empieza a que la recta deja de explicar bien los datos. Pueden haber muchas razones para que esto suceda. Una de ellas, por ejemplo, solo como ejemplo, que al haber terremotos de magnitud tan baja, puede que ya no sean sensibles a los instrumentos que estén midiendo si es que son muy lejos. Por ejemplo, un terremoto de magnitud 3 a una profundidad muy grande puede ocurrir y no ser medido por nuestro instrumento, así que por lo tanto la frecuencia percibida va a ser menor a la frecuencia real. Otra cosa que sucede también, pero para magnitudes mucho más bajas, es que ya la señal que exista de los terremotos se puede confundir con el ruido que tiene el instrumento, así que ahí tampoco se pueden discernir todos los terremotos o todos los eventos que van a llegar al instrumento. Así que por lo tanto, que no se cumpla en esta zona la ley de Gutenberg-Richter no es una consecuencia directa de que la ley de Gutenberg-Richter no se cumple físicamente en esta región, sino que tiene ciertas componentes del instrumento que no lo puede medir. Puede ser que también sea parte de la explicación este déficit de número de sismos, pero siempre va a estar asociado también a estos dos efectos que les comenté. Por otro lado, también hay que tener cuidado con la ley de Gutenberg-Richter cuando uno la extrapola hacia magnitudes más grandes, porque esta recta puede seguir infinitamente y uno podría encontrar, por ejemplo, frecuencias para terremotos de magnitud 15, 12, 18. Eso no es muy claro que pueda suceder. En general se cree que terremotos de magnitud tan grande no son posibles, digamos, en el planeta no caben terremotos de magnitud 14, por ejemplo. Entonces, esta recta hay que tomarla dentro de las regiones en las que hace sentido su interpretación, es decir, para magnitudes medianamente, en las magnitudes que ya se puede medir bien los terremotos, y para magnitudes en las que todavía hayan datos, por ejemplo, que sea físicamente razonable decir que puede existir un terremoto de esta magnitud. Bueno, las preguntas, que eso, como les comenté, lo vamos a subir a material docente. Otras leyes empíricas. La ley de Omori, esta la hicieron en su tarea 1, si no mal recuerdo. La ley de Omori habla acerca de las réplicas que ocurren después de algún terremoto, de algún evento. La réplica en función del tiempo, como podemos ver, tiene esta forma, esta es una constante y otra constante. Dependen de la zona y lo único que varía es el tiempo. Y esto lo que nos está diciendo es que las réplicas van decayendo de forma rápida en el tiempo. La otra ley de empírica es la ley de Bath, y esta establece que la mayor de las réplicas de un terremoto tiene aproximadamente 1 grado de amplitud menor que el evento principal que la origina. El peligro y riesgo sísmico. El peligro y riesgo sísmico es una temática que está bien ligada a la construcción, a la toma de decisiones, a la factibilidad económica de los proyectos. Entonces, no solo es sismológico el interés por el peligro y riesgo sísmico, sino que también tiene otras aristas súper interesantes. El peligro sísmico lo vamos a definir como la probabilidad de ocurrencia de un sismo de magnitud mayor o igual a m en una zona determinada en un periodo de tiempo dado. Recordemos que este elemento de algún sismo de magnitud mayor o igual a m también se repite varias veces, se repite se repite en la ley de Gutenberg-Richter, ¿cierto? Y también este otro elemento que es para una zona determinada, y bueno, aquí se le agrega que es un periodo de tiempo dado.
Como es una probabilidad, naturalmente va entre 0 y 1, ¿sí? De nuevo, repito, se necesita la zona, eso básicamente te están hablando de que te van a pedir los parámetros de la ley de Gutenberg-Richter y que vamos a estar hablando de magnitudes mayores o iguales a algo. Y en un periodo de tiempo para poder evaluar la probabilidad. La vulnerabilidad, a su vez, hace referencia a los daños que puede suceder, a cuán precario puede ser o robusto puede ser una zona para soportar la embestida de un terremoto. Y estos siempre van a estar, ojo que siempre van a estar asociados a cierto peligro. Entonces uno primero se pone, ¿qué dice? Ahí. Van a estar asociados a cierto peligro. Entonces uno siempre se va a dar primero algún evento, por ejemplo, cierta magnitud de algún terremoto. Y ahí uno calcula los potenciales daños que puedan haber a partir de ese supuesto, de ese evento que se supone. Por último, el riesgo sísmico va a ser una medida de, bueno, el riesgo es bastante autoexplicativa el concepto, pero es la multiplicación entre el peligro, que es el peligro, recordemos, una probabilidad, y la vulnerabilidad, que serían los daños asociados a este peligro. Entonces, para riesgos, por ejemplo, más altos, van a ser dados por un peligro sísmico más alto y una vulnerabilidad alta. Entonces, por ejemplo, en el caso de un terremoto de muy alta magnitud, digamos 8, 9, el peligro sísmico va a ser muy bajo porque la probabilidad de que ocurra un terremoto de esta naturaleza es baja, mientras que su vulnerabilidad va a ser gigante, porque obviamente un terremoto de gran magnitud tiene el potencial de hacer mucho daño. Y a su vez ocurre lo contrario para el peligro de un terremoto de muy baja magnitud es muy alto porque es muy probable que suceda y la vulnerabilidad es muy baja porque los daños potenciales que puede hacer este evento son mucho menores. Y así hay un juego, un trade-off, una compensación entre un terremoto grande que tiene bajo peligro y su vulnerabilidad que va a ser alta. Bueno, para hacer los estudios de peligro riesgo sísmico, obviamente necesitamos primero conocer cómo es la sismicidad en la zona observada, porque si no, uno no puede decidir cuánto es la vulnerabilidad y el riesgo. Entonces, para hacer un estudio de peligro, lo primero que necesitamos es la distribución de sismicidad observada, ocupando el catálogo sísmico. Conociendo el catálogo sísmico, uno hace un modelo estadístico, es decir, trata de ajustar la frecuencia en que ocurren los terremotos a alguna función de distribución de probabilidad, a partir de los datos, por supuesto, del catálogo. La verificación se hace en test estadísticos para comprobar que se cumple el modelo, es decir, se ve cuánto es, podríamos decir, la bondad de ajuste estadística al modelo que se le hizo y si la verificación es buena, nos quedamos con este modelo y si es mala, tenemos que proponer otro modelo. Una vez que se verifica, entonces nosotros conocemos la función de densidad de probabilidad porque tenemos el modelo estadístico y lo hemos verificado. Y por último, conociendo la función de densidad de probabilidad, se puede ocupar todo lo que saben ustedes de probabilidad estadística y se pueden calcular probabilidades. Nosotros vamos a trabajar con el método probabilístico de Poisson, que ocupa la distribución de Poisson para el caso particular de que ocurra algún sismo de magnitud mayor o igual a m en algún tiempo t. El tiempo t corresponde a una ventana temporal, es decir, la probabilidad de que, por ejemplo, de que en una ventana de 5 años ocurra un terremoto de magnitud, no sé, 8 o más. Y va a estar dada por 1 menos esta exponencial con otra exponencial dentro. Como les comentaba, para trabajar con las probabilidades, nosotros necesitamos conocer bien la zona, así que es natural que las variables que van aquí dentro de la exponencial vengan de aquí. ¿Qué es A y B? Son los parámetros de Gutenberg-Richter. Entonces, las características sísmicas de la zona nos van a dar los parámetros que nosotros metemos aquí para poder calcular probabilidades.
Ojo, esta distribución no tiene memoria. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene memoria quiere decir que cuando ocurre, por ejemplo, un evento de alta magnitud, probablemente no vuelva a ocurrir de nuevo si es que fue capaz de liberar todo el esfuerzo acumulado. Si bien físicamente eso obviamente tiene mucho sentido, esta distribución de probabilidad no es eso, porque como es solo estadístico, va a arrojar siempre las mismas probabilidades independiente de si ayer hubo un terremoto o no. Esta es la distribución de Poisson. La probabilidad de ocurrencia se va acumulando. Aquí tenemos años, y por ejemplo, magnitud 7.5, la probabilidad de que ocurra en 100 años es casi 1. En cambio, para este es un 9, la probabilidad de que ocurra para 500 años es, un 70%. Pronóstico de terremotos. Nosotros para decir que ocurre un pronóstico, disculpen, vamos a ser bien rigurosos. Por lo general en la prensa, en los medios de comunicación, a veces en los matinales, sale gente que dice que puede predecir terremotos. Hasta donde yo sé, ninguno de ellos, o sea, todos son charlatanes básicamente. No conozco ninguno que le haya chuntado y que tenga una tasa de acierto que sea significativa. Y nosotros para poder decir que un pronóstico es válido, digamos, o que algo se pueda llamar un pronóstico, necesitamos al menos estas tres cositas. La fecha del evento, el lugar y la magnitud. Para nosotros aún es imposible desde la sismología determinar ninguno de estos parámetros con exactitud. A lo más se puede saber si de aquí a 10 años puede haber un terremoto grande en alguna zona del país y ni siquiera siempre la achuntan, así que todavía nos falta mucho para tener pronósticos buenos. Y eso es todo. Espero que estén muy bien. Les subiré la pauta pronto.